Los creyentes dirán, son estos los que juraban solemnemente por Dios que sí, que estaban con vosotros. Sus obras serán vanas y saldrán perdiendo. Creyentes, si uno de vosotros apostata de su fe, Dios suscitará una gente a la cual él amará y de la cual será amado, humilde con los creyentes, altiva con los infieles, que luchará por Dios y que no temerá la censura de nadie. Este es el favor de Dios, lo dispensa a quien él quiere. Dios es inmenso, omnisciente. Solo es vuestro amigo Dios, su enviado, y los creyentes que hacen la asalá, dan el asaque y se inclinan. Quien tome como amigo a Dios, a su enviado y a los creyentes. Los partidarios de Dios serán los que venzan. Creyentes, no toméis como amigos a quienes, habiendo recibido la Escritura antes que vosotros, toman vuestra religión a burla y a juego, ni tampoco a los infieles, y temed a Dios, si es que sois creyentes. Cuando llamáis a la salá, la toman a burla y a juego, porque son gente que no razona. Di, gente de la Escritura, ¿es que no tenéis más motivo para censurarnos que el que creamos en Dios y en la revelación hecha a nosotros y a los que nos precedieron? Y que la mayoría seáis unos perversos. Di, no sé si informaros de algo peor aún que eso respecto a una retribución junto a Dios, los que Dios ha maldecido, los que han incurrido en su ira, los que Él ha convertido en monos y cerdos, los que han servido a los taguts. Esos son los que se encuentran en la situación peor y los más extraviados del camino recto. Cuando vienen a ti, dicen, creemos, pero entran sin creer, y sin creer salen. Dios sabe bien lo que ocultan. Ves a muchos de ellos precipitarse al pecado y a la violación de la ley y a devorar el soborno. Qué mal está lo que hacen. ¿Por qué los maestros y los doctores no les prohíben sus expresiones pecaminosas y que devoren el soborno? Qué mal está lo que hacen. Los judíos dicen, la mano de Dios está cerrada, que sus propias manos estén cerradas y sean malditos por lo que dicen. Al contrario, sus manos están abiertas y Él distribuye sus dones como quiere. Pero la revelación que tú has recibido de tu Señor acrecentará en muchos de ellos su rebelión e incredulidad. Hemos suscitado entre ellos hostilidad y odio hasta el día de la resurrección. Siempre que encienden el fuego de la guerra, Dios se lo apaga. Se dan a corromper en la tierra y Dios no ama a los corruptores. Si la gente de la Escritura creyera y temiera a Dios, les borraríamos sus malas obras y les introduciríamos en los jardines de la delicia. Si observaran la Torá, el Evangelio y la revelación que han recibido de su Señor, disfrutarían de los bienes del cielo y de la tierra. Hay entre ellos una comunidad que se mantiene moderada, pero ¿qué mal hacen muchos otros de ellos? Enviado, comunica la revelación que has recibido de tu Señor, que si no lo haces, no comunicas su mensaje, Dios te protegerá de los hombres. Dios no dirige al pueblo infiel. Di, gente de la Escritura, no hacéis nada de fundamento mientras no observéis la Torá, el Evangelio y la revelación que habéis recibido de vuestro Señor. Pero la revelación que tú has recibido de tu Señor acrecentará en muchos de ellos su rebelión e incredulidad. No te aflijas, pues, por el pueblo infiel, los creyentes, los judíos, los sabeos y los cristianos, quienes creen en Dios y en el último día y obran bien, no tienen que temer y no estarán tristes. Concertamos un pacto con los hijos de Israel y les mandamos enviados. Siempre que un enviado venía a ellos con algo que no era de su gusto, le desmentían o le daban muerte. Creían que no iban a ser probados y se portaron como ciegos y sordos. Dios se volvió a ellos, pero muchos de ellos volvieron a portarse como ciegos y sordos. Dios ve bien lo que hacen. No creen en realidad quienes dicen, Dios es el ungido Hijo de María, siendo así que el mismo ungido ha dicho, hijos de Israel, servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. Dios, veda el jardín a quien asocia a Dios, su morada será el fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie. No creen en realidad quienes dicen, Dios es el tercero de tres. No hay ningún otro Dios que Dios uno.
Y si no paran de decir eso, un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos no crean. No se volverán a Dios pidiéndole perdón. Dios es indulgente, misericordioso. El ungido, Hijo de María, no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados, y su madre, verás, ambos tomaban alimentos. Mira cómo les explicamos los signos, y mira cómo son desviados. Di, ¿vais a servir en lugar de servir a Dios? Lo que no puede dañaros ni aprovecharos. Dios es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Di, gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión, profesando algo diferente de la verdad, y no sigáis las pasiones de una gente que ya antes se extravió a muchos, y se apartó del recto camino. Los hijos de Israel que no creyeron fueron maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo de María, por haber desobedecido y violado la ley. No se prohibían mutuamente las acciones reprobables que cometían. ¿Qué mal hacían? Ves a muchos de ellos que traban amistad con los que no creen. Lo que han hecho antes está tan mal que Dios está irritado con ellos y tendrán un castigo eterno. Si hubieran creído en Dios, en el profeta, y en la revelación que éste recibió, no les habrían tomado como amigos, pero muchos de ellos son perversos. Verás que los más hostiles a los creyentes son los judíos y los asociadores, y que los más amigos de los creyentes son los que dicen, somos cristianos. Es que hay entre ellos sacerdotes y monjes, y no son altivos. Cuando oyen lo que se ha revelado al enviado, ves que sus ojos se inundan de lágrimas de reconocimiento de la verdad. Dicen, Señor, creemos, apúntanos, pues, como testigos. ¿Cómo no vamos a creer en Dios y en la verdad venida a nosotros, si anhelamos que nuestro Señor nos introduzca con los justos? Dios les recompensará por lo que han dicho con jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente. Esa es la retribución de quienes hacen el bien, pero quienes no crean y desmientan nuestros signos morarán en el fuego de la gehenna. Creyentes, no prohibáis las cosas buenas que Dios os ha permitido, y no violéis la ley, que Dios no ama a los que la violan. Comed de lo lícito y bueno, de que Dios os ha proveído, y temed a Dios, en quien creéis. Dios no os tendrá en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí el que hayáis jurado deliberadamente. Como expiación alimentaréis a 10 pobres como soléis alimentar a vuestra familia, o les vestiréis, o manumitiréis a un esclavo. Quien no pueda, que ayune 3 días. Cuando juréis, esa será la expiación por vuestros juramentos. Sed fieles a lo que juráis. Así os explica Dios sus aleyas. Quizás así seáis agradecidos. Creyentes, el vino, el maicir, las piedras erectas y las flechas no son sino abominación y obra del demonio. Evitadlo, pues quizás así prosperéis. El demonio quiere solo crear hostilidad y odio entre vosotros, valiéndose del vino y del maicir, e impediros que recordéis a Dios y hagáis la salá. Os abstendréis, pues, obedeced a Dios. Obedeced al enviado y guardaos, pero si volvéis la espalda, sabed que a nuestro enviado le incumbe solo la transmisión clara. Quienes creen y obran bien, no pecan en su comida si temen a Dios. Creen y obran bien, luego temen a Dios y creen, luego temen a Dios y hacen el bien. Dios ama a quienes hacen el bien. Creyentes, Dios ha de probaros con alguna casa obtenida con vuestras manos o con vuestras lanzas, para saber quién le teme en secreto. Quien, después de esto, viole la ley, tendrá un castigo doloroso. Creyentes, no matéis la casa mientras estéis sacralizados. Si uno de vosotros la mata deliberadamente, ofrecerá como víctima a la Caaba en compensación una res de su rebaño, equivalente a la casa que mató, a juicio de 2 personas justas de entre vosotros. O bien expiará dando de comer a los pobres o ayunando algo equivalente, para que guste la gravedad de su conducta. Dios perdona lo pasado, pero Dios se vengará del reincidente. Dios es poderoso, vengador. Os es lícita la pesca y alimentaros de ella para disfrute vuestro y de los viajeros, pero os está prohibida la caza mientras dure vuestra sacralización, y temed a Dios hacia quien seréis congregados. Dios ha hecho de la Caaba, la casa sagrada, estación para los hombres, y ha instituido el mes sagrado, la víctima y las guirnaldas, para que sepáis que Dios conoce lo que está en los cielos y en la tierra, y que Dios es omnisciente. Sabed que Dios es severo en castigar, pero también que Dios es indulgente, misericordioso. Al enviado no le incumbe sino
la transmisión. Dios sabe lo que manifestáis y lo que ocultáis. Di, no es lo mismo el mal que el bien, aunque te plazca lo mucho malo que hay. Temed, pues, a Dios, hombres de intelecto. Quizás así prosperéis, creyentes. No preguntéis por cosas que si se os dieran a conocer, os dañarían. Si con todo preguntáis por ellas cuando se revela el Corán, se os darán a conocer y Dios os perdonará por ello. Dios es indulgente, benigno. Gente que os precedió hizo esas mismas preguntas y por ellas se hizo infiel. Dios no ha instituido ni Baíra, ni Saibas, ni Guasila, ni Jami. Son los infieles quienes han inventado la mentira contra Dios, y la mayoría no razonan. Y cuando se les dice, venid a la revelación de Dios y al enviado, dicen, nos basta aquello en que encontramos a nuestros padres. ¿Cómo? ¿Y si sus padres no sabían nada, ni estaban bien dirigidos? Creyentes, preocupaos de vosotros mismos. Quien se extravía no puede dañaros si estáis en la buena dirección. Todos volveréis a Dios, ya os informará Él de lo que hacíais. Creyentes, cuando a punto de morir hagáis testamento, llamad como testigos a 2 personas justas de los vuestros, o bien a 2 de fuera si estáis de viaje y os sobreviene la muerte. Retenedlas después de la Asalá. Si dudáis de ellas, que juren por Dios. No nos venderemos, aunque se trate de un pariente, ni ocultaremos el testimonio de Dios, si no, seríamos de los pecadores. Si se descubre que son reos de pecado, otros 2, los más próximos, les sustituirán, elegidos entre los perjudicados por el perjurio, y jurarán por Dios. Nuestro testimonio es más auténtico que el de los otros 2, y no hemos violado la ley, si no, seríamos de los impíos. Así será más fácil conseguir que presten testimonio como es debido, o que teman ver rechazados sus juramentos después de prestados. Temed a Dios y escuchad Dios, no dirige al pueblo perverso. El día que Dios congregue a los enviados y diga, ¿qué se os ha respondido? Dirán, no sabemos, tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas. Cuando dijo Dios, Jesús, Hijo de María, recuerda mi gracia, que os dispensé a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el Espíritu Santo, y hablaste a la gente en la cuna y de adulto, y cuando te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Tora y el Evangelio, y cuando creaste de arcilla a modo de pájaros con mi permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en pájaros con mi permiso, y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso. Hijo de María, recuerda mis gritos después de prestados. Temed a Dios y escuchad Dios, no dirige al pueblo perverso. El día que Dios congregue a los enviados y diga, ¿qué se os ha respondido? Dirán, no sabemos, tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas. Cuando dijo Dios, Jesús, Hijo de María, recuerda mi gracia, que os dispensé a ti y a tu madre cuando te fortalecí con el Espíritu Santo, y hablaste a la gente en la cuna y de adulto, y cuando te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Tora y el Evangelio, y cuando creaste de arcilla a modo de pájaros con mi permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en pájaros con mi permiso, y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso, y cuando resucitaste a los muertos con mi permiso, y cuando alejé de ti a los hijos de Israel, cuando viniste a ellos con las pruebas claras, y los que de ellos no creían, dijeron, esto no es sino manifiesta magia, y cuando inspiré a los apóstoles, creed en mí y en mi enviado, dijeron, creemos, sé testigo de nuestra sumisión. Cuando dijeron los apóstoles, Jesús, Hijo de María, ¿puede tu Señor hacer que nos baje del cielo una mesa servida? Dijo, temed a Dios, si sois creyentes. Dijeron, queremos comer de ella. Así nuestros corazones se tranquilizarán. Sabremos que nos has hablado verdad y podremos ser testigos de ella. Dijo Jesús, Hijo de María, Dios, Señor nuestro, haz que nos baje del cielo una mesa servida, que sea para nosotros, el primero como el último, motivo de regocijo y signo venido de ti. Provéenos del sustento necesario, tú, que eres el mejor de los proveedores. Dijo Dios, sí, voy a hacer que os baje, pero si uno de vosotros, después de eso, no cree, le castigaré como no he castigado a nadie en el mundo. Y cuando dijo Dios, Jesús, Hijo de María, eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Dios, dijo, gloria a ti. ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí.
pero yo no sé lo que hay en ti. Tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas. No les he dicho más que lo que tú me has ordenado. Servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. Fui testigo de ellos mientras estuve entre ellos, pero después de llamarme a ti, fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todo. Si les castigas, son tus siervos. Si les perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. Dios dice, este es un día en que su sinceridad aprovechará a los sinceros. Tendrán jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente, para siempre. Dios está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él. Ese es el éxito grandioso. De Dios es el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que en ellos está. Es omnipotente.